En nuestra sesión anterior habíamos dicho entonces que la ideología podía traducirse en una especie de fórmula matemática simple, donde el pensamiento individual genera una serie de ideas y que esas ideas cuando son intercambiadas o son socializadas con los demás individuos del colectivo, pues entonces generan eventualmente un fin común, un interés común o una orden de trabajo común para las personas que componen una sociedad. Digamos, ese fin común es la ideología como tal. Podemos decir que la ideología se erige como la razón de ser de las uniones de las ideas de las personas. Me explico. Cuando nosotros unimos nuestras ideas y nuestras ideas generan una serie de intereses comunes y generan una serie de metodologías para satisfacer necesidades, pues entonces todos vamos encaminados a generar o a hacer algo y ese camino que vamos a recorrer, pues lo vamos a recorrer fundamentados en algo y ese algo es justamente esa ideología. Entonces, pensemos en algunas ideologías, eh, como por pensar en alguna, digamos, alejada o desapegada de la ideología política, podríamos hablar de la ideología corporativa, por ejemplo, la ideología de Coca-Cola, por decir algo. ¿Cuál es la misión de Coca-Cola? Refrescar al mundo. Y así está dicho en sus estatutos y así está dicho muy seguramente en las páginas web donde hablen de su responsabilidad corporativa. Fijémonos cómo entonces tenemos un concierto de estados de aproximadamente 183 a 187 estados llamado la Organización de las Naciones Unidas y cómo tenemos una bebida que refrescando al mundo llega a más estados de los estados reconocidos por el mismo concierto de estados, aproximadamente 220 estados, 200 más o menos. Entonces fíjense cómo esas razones son las que hacen que se pueda generar un movimiento con una dirección, con un propósito, con una unidad de propósito, valga la redundancia, que hace que todos los individuos que piensen y que eventualmente tengan una idea muy similar o sea una idea compartida, pues entonces puedan llegar a generar a un fin común. Las ideologías tienen unas características. No todo en la vida, no todos los fundamentos o las razones de ser son ideologías. Particularmente para las ideologías políticas tenemos que son de creación individual, como ya lo habíamos dicho. Toman como fundamento las ideas, las creencias y las convicciones o elecciones del ser humano, es decir, todo lo que yo tengo la posibilidad de observar en mi entorno personal. Todo lo que yo veo, si le meto la mano al fuego me quemo, ¿cierto? Si salgo sin camisa al aire libre me da frío. Todo este tipo de cosas empiezan a ser tomadas por el ser humano para crear individualmente justamente su ideología. Además, y hablando ya de la ideología que digamos que nos importa para efectos de esta materia, sirve como modelo para eventualmente civilizaciones, para movilizaciones enteras de personas, como lo dice la ayuda, para segmentos sociales o culturales. Normalmente lo que se genera con digamos que con este modelo de impulso, lo que hace es que se invierten las pirámides. Acuérdense de la pirámide que veíamos en nuestras clases de economía del colegio, ¿cierto? Donde la base de la pirámide era normalmente las personas más necesitadas, la clase obrera y la clase trabajadora, y en la punta de la pirámide normalmente estaban, pues digamos que quienes no necesitaban claramente o no tenían una serie de necesidades como las tenían la clase obrera. Teníamos arriba a los capitalistas y todo este tipo de cosas. Entonces lo que ocurre es que con este tipo de ideologías
que movilizan civilizaciones o conglomerados enteros, la pirámide se invierte, haciendo que la parte más grande, que son los obreros, que es la clase trabajadora, empiece a presionar a la parte más pequeña de la pirámide, generándole una presión que eventualmente la puede inclusive hasta extinguir. Veamos coyunturas sociales, perdón, coyunturas históricas que nos muestran ese tipo de situaciones. Adicionalmente, y también como lo decíamos, dentro de los elementos o mejor, dentro de las nociones básicas de las que hablamos anteriormente, cuando hablamos de ideología necesariamente tenemos que hablar de colectivo. ¿Por qué? Porque es muy difícil que exista una ideología que no sea soportada o que no sea secundada por un colectivo. Un ejemplo, claro, yo puedo tener una idea genial. Yo quiero, no sé, eh, crear una sola corriente política para eliminar la corrupción de este país. Pero si mi idea la tengo yo, no solo no la comparto con mi colectivo, sino que además mi colectivo no la comparte conmigo, pues básicamente yo no voy a tener un vehículo para poder transportar esa ideología al fin que yo quiero. Ya vamos a hablar un poco de ese tema del vehículo. Entonces, como verán, son tres las características de la ideología que pues acabamos de ver. Además, la ideología también tiene unos componentes, unos elementos que la integran y que no pueden convivir, o mejor, la ideología no puede convivir sin la existencia de estos cuatro componentes y aquí el vehículo del que les hablaba. Primero, pues entonces existe un componente moral. ¿Cuál es el componente moral de la ideología? El mismo componente que se encuentra generado dentro del raciocinio personal del individuo. ¿Por qué? Porque la moral es todo aquel código de conducta que yo internamente como ser humano tengo y que me hace distinguir de lo bueno, de lo malo, lo que está bien, lo que está mal, lo que se debe hacer, lo que no se debe hacer. ¿Cierto? Entonces, cuando yo estoy razonando personalmente, cuando yo me siento a pensar, cuando yo me siento a procesar, es donde empiezo a generarle todo el componente moral a mi ideología, que empieza a desdibujarse un poco cuando vamos a los dos componentes siguientes, el social y el político. ¿Por qué? Primero, ¿cuál es el componente social? Una vez yo generé todo mi análisis interior, moral, sobre mi ideología. Yo la comparto, ¿verdad? Y cuando yo la comparto, pues entonces ahí es donde le estoy generando el componente social. Yo estoy dando a conocer mi idea y estoy dándosela a conocer a personas, como se dice coloquialmente, para que me la compren. ¿Cómo así que me la compren? Que ellos también la adopten, la acepten y la secunden conmigo. Ahí es donde entonces estamos hablando de que la ideología no puede subsistir si no tiene un componente de colectividad. Pero entonces después viene un componente político para efectos de la ideología que obviamente nos interesa. ¿Y cuál es ese componente político? El componente político es justamente todo el elemento que se utiliza o todo el aparato que se utiliza para hacer vender de una parte esa ideología a los demás individuos para que la admitan, para que la aceptan y de otro lado hacer que esa ideología llegue hasta un estamento hasta el punto en que esa misma ideología sirva para poder administrar eventualmente un estado, por así decirlo, o para poder administrar mmm, una institución, una entidad que merezca ser administrada a través de la noción o de la base fundamental de una ideología. Entonces, ¿qué ejemplos podemos dar de esto? Digamos que el ejemplo más claro que tenemos es nuestro vecino, sin entrar aquí a decir que está bien o que está mal lo que ocurre porque pues primero no nos corresponde y segundo pues por nuestra condición no solo académica sino militar no podemos entrar en ese tipo de discusiones. Sí podemos analizarla y entonces ¿qué se analiza? ¿Cuál es el componente moral? Eh, Necesito un cambio, tengo hambre,
estoy cansado de la corrupción, estoy cansado de la inseguridad, por decir ejemplos de pensamiento personal. ¿Y cuál es el componente social? Oiga, ¿ustedes no están cansados de esto mismo? Mire que nos viven robando, mire que nosotros damos la plata de los impuestos y no se ve en ninguna parte. Componente político, pues entonces vamos a generar un modelo ideológico que haga que podamos llegar y que el pueblo verdaderamente eh, pueda administrar el Estado y pueda acabar con la corrupción y pueda generar bienestar, ¿cierto? Digamos que esto suena muy romántico. Si ya vamos a ver las adaptaciones de lo que realmente ha ocurrido en escenarios como el del país vecino, pues eventualmente vamos a encontrar cosas, digamos, muy desviadas para ambos lados, tanto para lo bueno como para lo malo. Entonces es ahí donde ustedes se pueden dar cuenta que el componente político y el componente moral realmente chocan, realmente son muy dispares y eso es lo que hace que desde que yo personalmente empiezo a generar mi componente moral hasta que lo llevo al componente político, pues definitivamente la moral como tal sea muy cuestionable, la moral de una ideología, en la mayoría de los casos. Y por último, entonces tiene un componente de acción y orientación. ¿Qué es el componente de acción y orientación? Es el vehículo del que les hablaba anteriormente. ¿Qué quiere decir eso? Yo tengo una ideología, ¿cierto? Mi ideología es el tanque de gasolina para llegar a un fin. ¿Cuál es el fin? Vamos a poner un ejemplo. Llegar al poder. En el ejemplo de la ideología política. En el ejemplo de la ideología de las operaciones psicológicas, que me parece supremamente pertinente a partir de la, del trabajo que ustedes ya hicieron. ¿Cuál es esa gasolina de las operaciones psicológicas? Vamos a llegar al corazón de los colombianos, vamos a cambiar la cara, les vamos a demostrar nuestra verdadera función. Pero entonces para poder llegar hasta allá yo necesito un carro, yo necesito en qué moverme hasta allá. Y es ese el vehículo que me va a poder transportar. ¿Y el vehículo que es? El colectivo. No solamente el vehículo que me lleva hasta allá, acción, sino además que me lleva hasta allá con una orientación, un planeamiento, una organización. Esto se hace por fases, esto se hace por partes. No es que yo simplemente me paré y venga, camine todos, vámonos y nos paramos en una esquina a gritar cosas a ver si de pronto hacemos que, no sé, que caiga el gobierno. No, así no funciona. Los componentes ideológicos, o por lo menos los componentes ideológicos satisfactorios o exitosos, han demostrado ser eh, ideologías muy ordenadas. Acá tenemos un ejemplo, simplemente lo voy a pasar muy rápidamente, que es cuáles son los componentes de la ideología nacional socialista. Fíjense que tenemos claramente los cuatro componentes que ya habíamos visto. La visión del mundo como un escenario de una despiadada lucha por la supremacía. Entonces, para las personas que componían esta organización, estaba moralmente mal visto que el alemán estuviera en una posición inferior o igual a muchas de las otras personas del mundo porque ellos consideraban que el ser alemán era un privilegio, eran personas pues digamos que eventualmente tenían alguna preponderancia por encima de las otras. Entonces ahí es donde empiezan ellos a generar una serie de elementos morales como primero la no aceptación de una persona alemana por debajo de los demás. El derecho del más fuerte, es decir, si yo soy alemán y soy el más fuerte, por el hecho de ser más fuerte tengo que estar por encima de los demás. Fíjense que acá estamos hablando eventualmente de componentes morales. Pero entonces, aquí ya pasamos, cuando empezamos a hablar del componente social, el componente político, del tercer punto, la desvinculación de la política de cualquier límite de moral. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es mi política? Mi política es generarle supremacía a mi pueblo. Y además, por el hecho de ser el más fuerte, pues tengo el poder absoluto. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a dejar mis cuestionamientos personales, interiores, morales, para poder generar mis beneficios. ¿Por qué? Porque claramente no los puedo tener en cuenta si quiero, digamos, generar una lucha despiadada como lo estamos viendo ahí.
Y aquí entonces pues encontramos el elitismo, el desprecio por los débiles, la glorificación de la violencia, obviamente es la antítesis de la moral, el culto a la obediencia absoluta, la disciplina que tenían digamos, dentro de este tipo de movimientos y el dogmatismo fanático. Entonces, ¿cómo ocurren este tipo de cosas? Digamos que tratando de hacer un recuento de por qué llegó Hitler a donde llegó. ¿Quién era él? Pues como todos sabemos, era una persona débil, débil en el sentido en que pues tenía muchos problemas en su casa, él no quiso ser militar, él quería pintar y pintaba en las estaciones de tren, problemas con, con su familia, con su papá, con su mamá tal vez. Pero entonces además era una persona que estudiaba. ¿Qué estudiaba? Entonces él leía a Fichte y él leía a Feuerbach. ¿Y qué le decían Fichte y Feuerbach? Pues básicamente lo que estamos viendo acá. Oiga, los alemanes somos los alemanes. Y por el hecho de ser los alemanes, pues tenemos que estar por encima de todo el mundo. Y resulta que somos fuertes. Y al ser fuertes, entonces el que sea débil tiene que estar por debajo. Y pues ahí entonces es donde él empieza a generar todo este tipo de cosas que nosotros ya conocemos, empieza a generar los 12 puntos de su manifiesto, que eventualmente ese es su componente de orientación y pues y evidentemente genera una, digamos, una dogmática como que todos conocemos como la Lebensraum, que lo que hace es obviamente dirigir a su pueblo a donde los dirigió y a lo que todos conocimos pues obviamente como el holocausto nazi. La ideología también tiene unos elementos. Esos elementos básicamente son dos. Y acá me voy a detener un poco porque eh, acá los colombianos tenemos que sacar el pecho, básicamente, por una razón. Y es, nosotros tuvimos, eh, hablando en la dogmática del derecho internacional, una tratadista muy importante que solamente lo conocen como tal quienes eventualmente se han dedicado al estudio del derecho internacional. Y fue Marco Fidel Suárez. Y Marco Fidel Suárez claramente ha sido una persona diametralmente importante en el mundo para efectos de hablarnos de los elementos de las ideologías. ¿Por qué? Cuando se hablaba de los elementos de las ideologías, pues entonces estaba Trostis. Trostis era un tratadista francés, evidentemente pues, muy importante, una celebridad en cuanto a los tratados internacionales y en cuanto a la filosofía del derecho y de todo este tipo de estudios que se generaban en esa época. Y pues entonces Trostis decía que el elemento, el único elemento, el elemento más importante de las ideologías era la ciencia de los signos. ¿Qué quiere decir eso de la ciencia de los signos? Quiere decir que yo me siento y miro. Todo lo que tengo enfrente son signos. Cuando sale el sol es un signo. Cuando sale la luna es un signo. Cuando está haciendo frío eso es otro signo. Cuando un animal me ataca eso es otro signo. Cuando tengo hambre eso es otro signo. Entonces él decía que el elemento de la ideología eran los signos. ¿Por qué? Porque los signos son los que me hacen razonar. Son los que me hacen pensar. Pero entonces Marco Fidel Suárez una vez recibió el tratado de los elementos o del elemento, como se puede observar, de las ideologías por parte de Trotsky. Él dice entonces, hombre, espere, porque aquí le hizo falta. ¿Qué le hizo falta? Le hizo falta la ciencia de las ideas. ¿Por qué? Porque claro, yo como ser humano, ser que razona, ser que piensa, pues me siento y observo los signos, ¿cierto? Y entonces la luna me da miedo, el sol me llena de energía y me ataca el animal y también me asusto y me da frío, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es que el, la ideología no solamente se nutre de los pensamientos, sino que se nutre de las ideas, por eso se llama ideología.
porque es la ciencia que estudia las ideas por algún lado. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Marco Fidel Suárez rebatió esa teoría, ese tratado de Trotsky que hablaba del elemento único de las ideologías y le sumó uno nuevo que es la ciencia de las ideas. El procesamiento de los signos que se vuelve ideas y que a su vez genera ideologías. Entonces aquí hacemos una especie de recuento de qué ocurrió con las ideologías en el mundo. Obviamente este no es un recuento preciso, no es un recuento que habla de, o mejor, no es un recuento que podamos decir, en los libros dice que las ideologías van de aquí a acá, de aquí a acá y de aquí a acá, no. Aquí lo que vamos a encontrar básicamente es un recuento que nos sirve para efectos de poder saber cómo partimos nosotros las ideologías a partir de los hitos más relevantes que hemos podido tener en la historia. Entonces, acá tenemos 5 etapas: la prehistoria, la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea, en donde, pues digamos que a mi juicio personal, podemos encontrar que hemos generado una serie de cambios ideológicos trascendentales en el mundo. Entonces, estamos hablando en principio de la prehistoria. ¿Por qué hablamos de la prehistoria como un elemento fundamental de la ideología? Porque en la prehistoria se empezaron a generar los primeros movimientos ideológicos. ¿Y cómo se generaban? Hablamos muy someramente de ellos en la sesión anterior, cuando decíamos que sobre la ribera del Nilo empezaban a generarse asentamientos humanos y esos asentamientos humanos empezaban a generar una serie de estructuras jerárquicas en donde había una persona que era un ser supremo y que ese ser supremo se autoproclamaba porque él decía que, no, que venía de un ave, que venía de un gato, de un lobo, ¿cierto? Entonces ahí se generan los primeros movimientos ideológicos. Y entonces vamos hasta dónde? Vamos hasta digamos que ya pasamos de ahí a lo que ocurre con el nacimiento de Cristo. ¿Qué pasa con el nacimiento de Cristo? Pues entonces que empieza a generarse una ideología completamente distinta. Entonces venimos de generar creencias a partir de el dios del sol, el dios de la luna, muchas de esas cosas que ocurrieron acá en nuestro continente, incluso en nuestro país, que es tan importante para estas referencias. Venimos de tener creencias sobre el agua, creencias sobre los animales, y empezamos a creer en el enviado de una persona que son 3 personas al tiempo y que además todo lo creó. Entonces empieza a tomar muchísima fuerza digamos que la teoría teocéntrica, basada en Dios, basada en la existencia de un ser supremo que nos gobierna. Obviamente aquí no vamos a entrar en discusión de si es verdad o no es verdad, porque pues eso ya hará parte digamos que del pensamiento personal de cada uno de ustedes, pero aquí sí es importante contar una historia que cuentan inclusive nuestros mismos instructores en la escuela. Y decían, claramente entonces estamos partidos en dos teorías. La teoría de la creación, ¿cierto? O sea, el Big Bang y todo este tipo de cosas, y la teoría de la generación espontánea, perdón, la teoría de la generación espontánea en el Big Bang y la teoría de la creación, pues, que es la teoría que nos enseñan a todos, digamos, en nuestras clases de religión, independientemente de la religión que tengamos. Pues entonces dicen los instructores de la escuela, a ver, pues el Big Bang resultó de una gran explosión, se generó una gran explosión y a partir de esa explosión se empezaron a formar los continentes, se empezó a formar el agua, de como conocemos el océano, etc. Pero si nosotros acogemos esa teoría de que la creación del hombre se genera desde esa perspectiva, eso quiere decir que yo puedo coger un camión
de arena y un camión de cemento y echarle un carro tanque de agua encima, le tiro también unos ladrillos encima, también le tiro entonces unas varillas encima y le meto tres tacos de dinamita y vuelo eso y entonces ahí de ahí me sale una casa. Yo creo que no, ¿verdad? Entonces, ¿por qué hago esta comparación de pronto un poco odiosa con la teoría del Big Bang sin querer serlo? La hago porque tenemos que pensar en que, insisto, independientemente de la creencia que se tenga, eh, tenemos que emplear ambas teorías para poder hilar la historia, para poder hilar esa ideología. Personalmente, pues mi creencia es una creencia católica. Ustedes tendrán una distinta y como les digo, eso no lo voy a discutir. Pero eventualmente sí tenemos que ver que ambas teorías van de la mano y que ambas han demostrado en ambos en puntos muy importantes que tienen la razón, tanto la teoría científica como la teoría religiosa. Como si vinieran ganándose puntos entre ellas mismas. Eso es bien importante tenerlo en cuenta. Nos vamos del 3000 entonces, del 3000 antes de Cristo, derecho hasta el 473 después de Cristo. ¿Por qué es importante el 476 después de Cristo? Porque en el 476 se genera un cambio mundial importantísimo, conocido como la caída del Imperio Romano, del Sacro Imperio Romano Germánico, cae. Y al caer, pues entonces caen muchas de las estructuras que por años, milenios si se quiere, eh, venían, digamos, rigiendo la actividad de las personas. Teníamos figuras imperiales, teníamos una serie de figuras no solamente de poder y de jerarquía, sino también modelos políticos, organizaciones políticas, que algunas se desaparecen, se extinguen por completo y otras se reforman a través de esta caída. Y eso hace entonces que nosotros empecemos a generar cambios en los pensamientos, cambios en las ideas que vamos teniendo. Y de ahí nos vamos entonces a la Edad Media, o donde acaba la Edad Media, que es a 1492. Importante esta fecha, ¿por qué? Porque fue el descubrimiento de América, el descubrimiento del nuevo continente, pues que ya no está nuevo, ¿verdad? Pero ¿por qué es importante para el mundo y para el mundo contemporáneo incluso el descubrimiento de un nuevo continente? Porque el antiguo continente estaba convencido de que era lo único que existía, pues además de lo que ya habían conocido y colonizado. Entonces, cuando encuentran América, cuando se dan cuenta que en América existían una serie de estructuras que claramente no estaban acompasadas con las estructuras etruscas y con las estructuras de los godos y de los visigodos y de los ostrogodos que vienen digamos que la tradición del viejo continente, sino que acá teníamos otra serie de avances y tecnologías distintas, muy distintas, pero las teníamos. Pues claramente se dan cuenta que hay un choque cultural que hace generar un cambio en el pensamiento del mundo, ni siquiera un cambio en el pensamiento de los americanos que fueron colonizados o que fueron abusados o como quiera que sea. Fue un cambio tanto para nosotros los de este lado como para los del otro lado. Esta etapa entonces se va hasta la Revolución Francesa. ¿Y por qué hasta la Revolución Francesa? Porque entonces en la Revolución Francesa las ideas empiezan a generar unos pensamientos distintos. Entonces venimos de unas figuras todavía muy imperiales, muy autócratas, en donde yo mando porque soy yo, o porque a mí me nombró Dios directamente y además vengo nombrado directamente por el pontífice, como ocurría, pues, o como ocurre con algunos regímenes monárquicos. Pero entonces la Revolución Francesa lo que hace es abrir el pensamiento de las personas, de la base de la pirámide, en donde ellos dicen, oiga, pero espere, ¿y yo por qué no podría ser quien gobierne? ¿Y yo por qué no podría ser quien
tenga la responsabilidad de los designios de este Estado. Entonces entran los tres conceptos de la Revolución Francesa que evidentemente son la bandera ideológica del Estado francés, la libertad, la igualdad y la fraternidad. Entonces allá está obviamente todos estas coyunturas históricas que quienes de alguna manera hemos estudiado las ideas políticas conocemos que son ver a Sieyès con todas las personas sentadas explicándoles, bueno, ¿qué queremos ser? No, no sé qué queremos ser, pero queremos ser algo. ¿Cuándo lo queremos ser? Pues, algún día. ¿Y cómo lo queremos ser? No, no sé, pero allá queremos llegar. ¿Cierto? Y entonces donde vemos crear no los partidos políticos, pero sí las corrientes políticas, cuando los que tenían una creencia muy sembrada y muy tradicional de la tradición, la familia y la propiedad se sientan a la derecha, y cuando quienes estaban pensando más en el bien común y cuando estaban pensando en desdibujar la propiedad privada, pues se sientan un poco más a la izquierda, y pues entonces aquí empezamos a hablar de izquierda y derecha, ¿cierto? Esa entrada de la Revolución Francesa que amplía los derechos de los ciudadanos, les genera un catálogo de derechos, pues evidentemente hace que se genere un cambio y que nos abra a la etapa contemporánea, que es la etapa que viene desde la Revolución Francesa hasta nuestros días. Obviamente, con toda la historia que se ha escrito desde la Revolución Francesa hasta hoy, pues claramente podríamos meterle unas 4 etapas más, pero pues para efectos de la materia, esta es una muy buena forma de resumir estas etapas históricas. Aquí entonces empezamos a ver a partir de los cambios que se generan en la Revolución Francesa y a partir de las convicciones de las personas. 4, digamos, corrientes de pensamiento, para no hablar necesariamente de la política. Entonces encontramos el totalitarismo, el conservadurismo, el socialismo y el liberalismo. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Pues si ustedes se dan cuenta, en todos los extremos de cada una existe una, digamos que una palabra, o existe una forma de poder identificar cuál es, digamos, la característica más importante de cada una de estas corrientes de pensamiento. Entonces, hablemos del conservadurismo. El conservadurismo, como lo vemos en la esquina superior derecha, habla de que acepta la propiedad privada, pues claramente tiende a la derecha, por lo que les decíamos, pues ya en estas reuniones pues empezaron todos ellos a sentarse al lado derecho. Es autoritario. ¿Por qué es autoritario? Porque pues pretende generar una disciplina legal, pretende generar unas normas coercitivas que tengan que ser cumplidas por los administrados. Si nos pasamos al totalitarismo, pues claramente hay un autoritarismo, pero además ya la propiedad privada no está aceptada, sino se habla es de la propiedad colectiva. Es decir, todo tiene que pertenecerle a todos y nada es de nadie. Ejemplos claros, pues yo creo que evidentemente tenemos ejemplos en la historia, podemos hablar de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, podemos hablar de Cuba, podemos hablar de muchos escenarios de China, en donde esto es así. Recuerden que en China las casas no les pertenecen a las personas, se las entregan por 70 años y a los 70 años se las quitan. Eh, Así funcionan este tipo digamos, de corrientes de pensamiento. Bajamos entonces al liberalismo. El liberalismo paradójicamente y para quienes pensaban algo diferente, pues es o mejor, tiene unos elementos muy, muy marcados de conservadurismo. Se habla entonces no necesariamente de la propiedad privada aceptada, digamos que es un término muy moderado entre el colectivismo y la aceptación de la propiedad privada, tendiendo más hacia la propiedad privada, pero se habla más del individualismo. ¿Qué es el individualismo? Que lo que yo consiga es mío y el que no consiga pues no tiene. Así de simple. Se habla entonces de un poco del libertarismo. ¿Qué quiere decir eso? Que el Estado interviene, pero el Estado no interviene en todos los temas y no se mete en todos los temas y particularmente deja quietos los temas digamos, que tienen que ver con la economía.
Yo, Estado, me encargo de generar una serie de reglas básicas, pero ustedes se encargan de una especie de regularse, de autorregular sus actuaciones para, digamos, poder, digamos, que para que no se genere esa figura tan autoritaria del Estado. Y digamos que por contraposición, el socialismo tiene un libertarismo también muy marcado, pero además rechaza entonces la propiedad privada. Aquí sí es que definitivamente la pelea va directamente contra la propiedad privada. ¿Cuál es la diferencia entre el rechazo a la propiedad privada y el colectivismo? En el colectivismo, todo es de todos y nada es de nadie. En el rechazo a la propiedad privada existe, pero se rechaza. Entonces aquí encontramos, digamos, una serie de elementos, como se los decía, que nos ayudan a poder identificar dónde está parada cada corriente de pensamiento. Pero entonces este cuadro de colores, este cromatograma que estamos viendo acá, claramente empieza a volverse más grande. Y entonces, ¿cómo se vuelve más grande? Acá empezamos a conocer, digamos, la posición dogmática de cada una de las personas que históricamente tuvieron que ver con estas situaciones. Entonces, vemos dónde está Hitler. Está en la derecha autoritaria, pero fíjense que está un poco separado de la derecha que acepta por completo la propiedad privada. Hitler era, digamos, partidario de ciertas actividades de promoción colectivista. No todas, evidentemente, pero sí era partidario de ellas. Por contraposición tenemos a Stalin, que era un completo autoritario y que además era un completo colectivista. Ya ustedes tendrán la oportunidad o han tenido la oportunidad de leer a Alexander Solzhenitsyn en El archipiélago Gulag, en donde cuenta las atrocidades cometidas por Stalin. No estamos diciendo que Hitler no lo haya hecho, claro que lo hizo, pero lo que sí queremos hacer ver es que evidentemente estos gobiernos comunistas también, o mejor, que estas corrientes comunistas también han generado una actividad militar en desmedro de los derechos humanos bastante importantes. Vemos entonces de nuevo a la derecha Pinochet y a Bush en el mismo sector, una derecha que acepta la propiedad privada y conocemos claramente la posición de los Bush, pues que ha sido una posición básicamente que ha generado cualquier cantidad de desestabilización en Kuwait, en el Golfo Pérsico, este tipo de cosas, y pues Pinochet ni se diga. John Locke, pues claramente lo tenemos en el liberalismo moderado, tendiendo al libertarismo, como lo podemos ver en esta gráfica. Y como les digo, la gráfica se sigue expandiendo y se sigue expandiendo. O sea, acá simplemente era para mostrarles la expansión. Todo lo anterior para hablar de los principios ideológicos del Estado colombiano. Entonces aquí les digo algo que debía haberles dicho al principio de esta materia y es, ¿qué hacemos nosotros militares? Porque somos militares. ¿Qué hacemos nosotros hablando de, de ideologías políticas? ¿Cierto? Claro, usted le dice a un oficial de línea política y no, callado, pilas, porque nosotros no podemos, no sé qué. Y está bien, tiene toda la razón. Porque claramente el poder de las armas, pues como lo sabemos, las armas de la República se encuentran a merced de las instituciones de la República, si no, pues claramente generaríamos una desestabilización política y una desestabilización del Estado bastante importante. Pero lo que sí no es verdad es que ellos no puedan hablar de política. ¿Por qué? O mejor, que nosotros no podamos hablar de política. Por lo siguiente, aquí está consagrada la ideología del Estado colombiano. ¿Cuál es la ideología de las fuerzas militares? Proteger la ley y la constitución. ¿Y la ley y la constitución qué son? Son normas. ¿Y de dónde vienen las normas? De la política. Y entonces yo, ¿cómo hago para proteger algo que no conozco?
¿Cómo hago para proteger algo de lo que nunca me han contado y de lo que no me dejan opinar? No opinar en materia política, ojo con eso, sino opinar justamente en la forma en la que yo tengo que proteger y protegerme. Entonces, fíjense que aquí llegamos a un escenario bien interesante, que es el escenario justamente de la razón por la cual los militares tienen que saber de política, tienen que saber de ideologías políticas. Porque es que yo, con mi camuflado, con mi portaproveedores, con mi fusil, con mis granadas, con lo que tenga, estoy protegiendo la ley y la constitución. Y además la estoy protegiendo con mi vida, con mi integridad. Y si yo no conozco de esto, pues simplemente estoy protegiendo algo que no sé qué es. La gasolina que mueve al Estado colombiano se encuentra establecida tanto en el preámbulo como en el artículo segundo de la Constitución Política de Colombia. ¿Y cuáles son las ideologías o los fines del Estado colombiano? Servir a la comunidad, proveer la prosperidad, la efectividad o garantizar la efectividad de los principios y derechos y deberes consagrados en la Constitución, mantener la integridad territorial, asegurar la convivencia, defender la independencia, ¿cierto? Tener unas autoridades que serán las autoridades de la República que van a proteger a todas las personas, van a asegurar el cumplimiento de los deberes. ¿Qué pasa? Nosotros somos la autoridad, que no se nos olvide. ¿Y qué hacemos nosotros? Hacemos dos cosas. Protegemos la ley, protegemos la Constitución, eso es la primera cosa que hacemos. Y la segunda, la hacemos respetar y la hacemos cumplir. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros como militares. Entonces, ya sabemos, a partir de esto que acabamos de ver, cuáles eran los principios ideológicos del Estado colombiano. Pero entonces ahora vamos a ver cuál es la ideología del Estado colombiano. ¿Qué le pasa en materia ideológica al Estado colombiano? Los presidentes en Colombia cambian y cambian muy rápido. Cambian cada 4, cada 8 años, dependiendo evidentemente de la coyuntura histórica y la coyuntura política. Pero las autoridades no cambian, o por lo menos no cambian con la misma frecuencia con la que cambian los gobiernos. Tenemos hoy día un gobierno que lleva, qué sé yo, 3 años tal vez en el poder, contra una autoridad que lleva 200 años ejerciendo su labor. Entonces aquí es donde no podemos confundir qué es cuál es la función, la razón de ser de nosotros. Claramente el señor presidente es el jefe supremo, el comandante supremo de las fuerzas militares, y como comandante supremo pues merece todo nuestro respeto y toda, digamos, toda nuestra disposición como militares. Pero eso se sale un poco de la función que tenemos nosotros como militares. Porque ¿cuál es nuestra función como militares? Ya la dijimos. Respetar la ley, defender la ley y hacerla respetar también. Entonces, aquí tenemos la ideología del Estado colombiano, el Estado actual. La ideología se encuentra traducida en el Plan Nacional de Desarrollo, o mejor, inscrita en el Plan Nacional de Desarrollo, que está traducida en paz, equidad y educación, que pues todos evidentemente lo conocemos. No les voy a pedir que se lean un documento de 898 hojas tal vez que es que tiene, porque pues me parece infame. Yo pienso que no tenemos que hacerlo para esta materia, pero lo que sí tenemos que saber es cuáles son los horizontes, o los nortes magnéticos que mueven a nuestro gobierno, la ideología, la gasolina que va a hacer que cuando se acabe este gobierno digamos, oiga, llegamos hasta donde teníamos que llegar. ¿Y en qué vehículo nos montamos? ¿Las fuerzas militares nos sirvieron de vehículo? ¿Las fuerzas militares le prestaron la suficiente seguridad a ese vehículo para llegar a esa ideología? Pues acá es donde lo vamos a ver. La paz. Finalización del conflicto armado como prioridad central. Bueno, eso ahí obviamente tiene muchas discusiones que no vamos a dar acá porque no es el escenario. Garantía de derechos y fortalecimiento territorial de las instituciones. Bueno,
Migración de la concepción clásica de paz, terminación de la confrontación hacia una visión común, desarrollo y garantía plena de la democracia en territorio. Eso en cuanto a la paz. La equidad, desarrollo económico incluyente, aprovechamiento del talento y participación de los beneficios de crecimiento de acceso a los servicios públicos. Educación, seremos un país de ciudadanos capaces de convivir en paz, respetando los derechos humanos y la diversidad poblacional, y además seremos el país más educado de América Latina en 2025. Valdría la pena pues que cada uno se hiciera un ejercicio intelectual personal y se diera la tarea de revisar cómo vamos entonces con el cumplimiento de esas tareas. Y no necesariamente lo digo intentando que nos sentemos a revisar a ver si es que el gobierno del presidente Santos va bien o va mal, porque es que esto no solamente depende de él. Si el presidente está diciendo que Colombia será el país más educado de América Latina en 2025, tengo que ver yo qué estoy haciendo para que eso ocurra. ¿Dejé de botar basura en la calle? ¿Me sigo pasando la calle por lugares distintos que no sea la cebra? ¿Sí uso los puentes peatonales? Todo este tipo de cosas hay que revisarlas. Porque es que estamos convencidos, convencidísimos además, de que estas son cosas que solamente le incumben al gobierno. Pero no. Lo que pasa es que resulta que el Estado está compuesto por una nación, como ya lo vimos. Y esa nación somos nosotros. Y si nosotros no estamos dispuestos a colaborar en ese cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo, aun cuando por alguna razón no estemos de acuerdo, pues simplemente no vamos a poder llegar a cumplir con alguna ideología. Aquí terminamos. Yo les quiero dar las gracias a todos por su disposición. Yo sé que este es un curso muy difícil, razón por la cual intenté hacer una materia muy simple y que fuera digerible para todos ustedes. Estoy abierto a todas sus inquietudes, a todas sus dudas. Espero conocerlos muy pronto. Les agradezco muchísimo por toda su atención. En la SMAI encuentran ustedes un batallón de apoyo a la misión presto a colaborarles en todo lo que necesiten. Y como les digo, esperamos poder trabajar con ustedes, queridos compañeros, muy pronto. Fe en la causa. Héroes Multimisión. Nuestra misión es Colombia, Ejército Nacional.